Tengo 88 años y hay un secreto que he guardado durante 72 años, tan pesado que algunas noches siento que me aplasta el pecho. En 1952, cuando apenas era una muchacha de 16 años, trabajé como extra en una película que jamás se estrenó. Una película protagonizada por los dos hombres más famosos de México, Cantinflas y Pedro Infante. Y lo que descubrí en aquel set perdido en las montañas de Hidalgo cambió para siempre mi forma de entender la bondad humana. Mi nombre es Esperanza Montes de Oca, pero la gente de San Miguel de Allende me conoce como Doña Espaí, la señora que vende pan de pulque en el mercado y que siempre tiene una sonrisa para todos. Me ven con mi rebozo bordado, mis manos arrugadas amasando la masa cada madrugada, y creen que conocen mi historia. Pero nadie, ni siquiera mis propios hijos, sabe lo que viví aquel verano cuando el cine mexicano estaba en su época dorada y dos de sus estrellas más brillantes orquestaron el engaño más hermoso que he presenciado. Crecer en San Jerónimo del Monte, un pueblito perdido en las montañas de Hidalgo a principios de los años 50, era como vivir en una burbuja de tiempo detenido. Teníamos electricidad solo 3 horas al día. El camino de tierra que nos conectaba con la carretera principal se volvía intransitable cuando llovía, y la mayoría de nosotros jamás habíamos visto una película en un cine de verdad. Pero teníamos algo más valioso. Teníamos comunidad, teníamos fe y teníamos la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Yo era la cuarta de 7 hermanos. Mi padre, don Aurelio, trabajaba la tierra con sus manos callosas y mi madre, Refugio, cosía vestidos para las familias del pueblo. Vivíamos en una casita de adobe con piso de tierra y un techo de lámina que cantaba cuando llovía. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Hasta que llegó la inundación de febrero del 1952. El río Tulancingo se desbordó una noche de tormenta y se llevó casi todo. 3 casas completas, el puente que conectaba con la siguiente comunidad, el molino donde la gente llevaba su maíz y parte de la iglesia de San Jerónimo que tenía más de 200 años. Milagrosamente no hubo muertos, pero el pueblo quedó destrozado. Las familias que perdieron sus casas se fueron a vivir con parientes y el resto intentábamos reconstruir con lo poco que teníamos. Fue en mayo, 3 meses después de la tragedia, cuando llegó el telegrama. Lo trajo don Facundo, el cartero que venía una vez por semana desde Pachuca. El mensaje era para el presidente municipal, don Esteban Ríos, pero en un pueblo pequeño las noticias vuelan más rápido que las águilas. Para el mediodía todos sabíamos que una productora de cine de la Ciudad de México vendría a filmar una película en nuestras montañas y necesitaban extras locales. Recuerdo la emoción que se apoderó del pueblo. ¿Sería una película de charros? ¿De revolucionarios? ¿Vendrían actores famosos? Don Esteban convocó a una reunión en la plaza y nos explicó que la producción pagaría 50 pesos diarios a cada extra, una fortuna para nosotros. 50 pesos era lo que mi padre ganaba en una semana completa de trabajo. La productora se llamaba Films del Águila y llegarían en 2 semanas. Necesitaban muchachas entre 15 y 18 años que supieran bordar y hacer tortillas a mano. Mi madre me inscribió sin preguntarme. A los 16 años yo era buena con las manos, bordaba desde los 8 y hacía las tortillas más redondas de la casa. Además, teníamos una necesidad urgente. Mi hermano menor, Toñito, había enfermado de los pulmones después de la inundación y necesitaba medicinas que no podíamos pagar. Los 50 pesos diarios podrían salvarle la vida. Hoy, sentada en mi pequeña cocina donde el olor a canela y anís se mezcla con los recuerdos, siento que ha llegado el momento de contarlo. Esta no es una historia de escándalos. Es la historia de cómo 2 hombres decidieron usar su fama de una manera que nadie supo, de una forma tan discreta que hasta el día de hoy muy pocas personas conocen la verdad. Acompáñame a aquel verano de 1952 y descubre el secreto más hermoso del cine mexicano. 2 semanas después, un convoy de camiones subió por el camino polvoriento hasta San Jerónimo. Nunca habíamos visto tantos vehículos juntos. Traían cámaras enormes, reflectores que parecían cañones de luz, cajas y más cajas con equipo. Pero lo que más me impresionó fue la gente que bajó de esos camiones. Vestían diferente, hablaban diferente y se movían con una urgencia que no conocíamos en nuestro pueblo donde todo sucedía despacio. El director de producción, un hombre delgado con bigote fino llamado Ernesto Alcocer, reunió a todos los seleccionados en la explanada frente a la iglesia. Éramos como 40 personas del pueblo. Don Ernesto nos explicó que filmarían durante 6 semanas y que el nombre de la película era El regalo del cielo.
Sería una comedia ranchera protagonizada por dos de las estrellas más grandes de México. Cuando pronunció los nombres, sentí que el corazón se me salía del pecho. Cantinflas y Pedro Infante. Los dos juntos, en una película que se filmaría en nuestro pueblo olvidado de las montañas de Hidalgo. Era tan increíble que muchos pensamos que era una broma. Pero don Ernesto mostró fotografías de ambos actores y confirmó que llegarían en 3 días. Esas 72 horas fueron un torbellino. Construyeron un pueblo falso al lado del nuestro, con fachadas de madera pintada que parecían cantinas, tiendas y casas. Instalaron rieles para las cámaras y convirtieron nuestra realidad humilde en algo que parecía sacado de un sueño. Yo trabajaba ayudando en el departamento de vestuario, planchando rebozos y surciendo camisas de manta. Llegaron al amanecer en 2 automóviles negros que brillaban como espejos bajo el sol de junio. El primero traía a Pedro Infante y el segundo a Cantinflas. Cuando se bajaron de los vehículos, el tiempo pareció detenerse. Toda la gente del pueblo que se había despertado temprano para verlos llegar se quedó en silencio, como si estuviéramos frente a apariciones divinas. Pedro Infante era aún más guapo en persona de lo que parecía en las fotografías. Alto, con ese porte de galán que hacía suspirar a todas las muchachas y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Cuando nos saludó con un buenos días, paisanos, en esa voz profunda y cálida, varias mujeres del pueblo se persignaron de la emoción. Cantinflas era más pequeño de lo que esperaba, pero su presencia era igual de poderosa. Tenía esos ojos vivaces que parecían estar constantemente evaluando todo y esa sonrisa pícara que prometía travesuras. Llevaba su característico bigotito y aunque no vestía el atuendo del peladito que lo hizo famoso, había algo inconfundible en su forma de moverse. Lo primero que me sorprendió fue cómo se comportaron con nosotros. No hubo distancia ni altanería. Pedro Infante caminó directo hacia don Esteban y le dio un abrazo como si fueran viejos amigos. Cantinflas se puso a platicar con los niños que lo rodeaban, haciendo bromas y muecas que los hacían reír a carcajadas. Parecían genuinamente felices de estar en nuestro pueblo olvidado. Pero fue durante el desayuno de bienvenida cuando noté la primera cosa extraña. Yo estaba sirviendo café cuando escuché a Pedro Infante hablar en voz baja con don Ernesto sobre los materiales de construcción que llegarían el viernes y asegurarse de que los albañiles verdaderos estuvieran listos. Me pareció raro porque se suponía que estábamos filmando una película, no construyendo casas de verdad. El primer día de rodaje comenzó después del desayuno. Nos pusieron vestuario a todos. Las mujeres llevábamos blusas bordadas y rebozos, los hombres calzón de manta y sombreros de palma. A mí me tocó estar en una escena de mercado donde Pedro llegaría cantando y Cantinflas haría de vendedor que intentaba estafarle con el peso. Pero algo no cuadraba. Las cámaras estaban ahí, los técnicos gritaban silencio y acción, pero cuando observaba con cuidado notaba que las cámaras a veces ni siquiera estaban encendidas. Los carretes parecían vacíos y los camarógrafos actuaban como si filmaran, pero sus movimientos parecían ensayados y falsos. Al principio pensé que eran tomas de práctica, pero esto sucedía una y otra vez. Esa noche, acostada en mi petate, decidí que tenía que descubrir la verdad. No sabía si estaba siendo testigo de algo maravilloso o de algo terrible, pero sentía que tenía la responsabilidad de proteger a mi pueblo. Durante los descansos, Pedro Infante desaparecía con frecuencia. Lo veía alejarse con don Esteban hacia donde habían estado las casas destruidas por la inundación y regresaba con tierra en los zapatos y en las manos, como si hubiera estado trabajando en algo físico. Cantinflas se quedaba entreteniendo a la gente con sus historias, manteniendo a todos ocupados y distraídos mientras Pedro se ausentaba. La segunda cosa extraña sucedió al tercer día. Llegaron camiones enormes que supuestamente traían más equipo de filmación. Pero cuando algunos hombres del pueblo ayudaron a descargar, vi que las cajas contenían cemento, varillas, tabiques y herramientas de construcción. Uno de los asistentes, un joven nervioso llamado Chuy, dijo que guardaran todo en el granero viejo detrás de la iglesia y que no comentaran nada porque era utilería especial. Yo no era tonta. A los 16 años ya tenía suficiente sentido común para saber que algo raro estaba pasando. Las películas no necesitan cemento verdadero ni varillas de construcción. Empecé a prestar más atención, escuchando conversaciones cuando la gente pensaba que yo solo era una muchacha inocente sirviendo café. Al cuarto día de rodaje decidí seguir a Pedro Infante. Sabía que era arriesgado, pero la curiosidad y la preocupación por mi pueblo pesaban más que el miedo.
Esperé hasta el descanso del mediodía cuando Cantinflas comenzó a contar una historia larguísima, manteniendo a todos entretenidos. Como siempre, Pedro se disculpó y se alejó caminando hacia la parte destruida del pueblo. Lo vi encontrarse con don Esteban y con 3 hombres que no había visto antes. Vestían como parte del equipo, pero algo en su forma de moverse me decía que no eran actores ni técnicos de cine. Uno de ellos desenrolló unos papeles grandes que parecían planos de construcción. Pedro se agachó junto a ellos, señalando diferentes partes y haciendo anotaciones con un lápiz. Me escondí detrás de los restos de lo que había sido la casa de la familia Herrera. Desde ahí podía escucharlos si me concentraba. Pedro preguntó si los cimientos podrían estar listos para el lunes y uno de los hombres respondió que sí, siempre que los materiales siguieran llegando sin levantar sospechas. Don Esteban mencionó las 3 familias que más habían perdido. Entonces escuché a Pedro decir algo que me dejó helada. Mario ya tiene listo su parte también. Entre los 2 podemos cubrir las 12 casas que necesitan. El molino va a requerir más tiempo, pero si lo disfrazamos como parte del set, podemos trabajar sin que nadie haga preguntas hasta que esté terminado. ¿Mario? Tardé un momento en procesar que se refería a Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Moreno. ¿12 casas? ¿El molino? Mi cabeza daba vueltas tratando de entender. No sonaba como algo criminal. Sonaba como... ¿reconstrucción? Uno de los hombres dijo que había conseguido buen precio en las vigas de madera. Pedro le palmeó el hombro y le agradeció, luego preguntó por el estado de la iglesia. Don Esteban respondió que el padre Justino había llorado cuando le mostraron los planos para reparar el campanario. Dijo que el padre quería conocerlos para agradecerles, pero que Pedro había insistido en que no. Nadie puede saber que somos nosotros, escuché decir a Pedro con firmeza. Esto tiene que parecer que lo hizo la productora, o mejor aún, que fue idea de la comunidad. Si la prensa se entera, todo el propósito se pierde. No hacemos esto por reconocimiento, lo hacemos porque es lo correcto. En ese momento una gallina se acercó cacareando ruidosamente y los hombres voltearon hacia mi dirección. Me quedé paralizada, pero Pedro solo hizo un gesto de que no importaba y siguieron hablando en voz más baja. Regresé corriendo hacia el set, mi mente procesando lo que acababa de escuchar. No era un engaño criminal. Era exactamente lo opuesto. Pedro Infante y Cantinflas estaban usando la filmación como tapadera para reconstruir nuestro pueblo. Estaban financiando todo ellos mismos, trayendo materiales y trabajadores disfrazados de equipo de producción, reconstruyendo las casas que la inundación destruyó. Y querían hacerlo en secreto, sin que nadie supiera que eran ellos. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba la verdadera generosidad. No era dar para recibir reconocimiento. Era dar en silencio, asegurándose de que los beneficiados nunca supieran quién los ayudó. Era actuar como los ángeles que mi madre siempre decía que Dios enviaba disfrazados de personas comunes. Decidí guardar el secreto. Si Pedro y Cantinflas querían hacer el bien en silencio, lo menos que podía hacer era honrar su deseo. Sería su cómplice silenciosa, la testigo invisible de uno de los actos de bondad más hermosos que el cine mexicano había visto jamás. La segunda semana de filmación trajo cambios sutiles que solo yo parecía notar. Cada noche, después de que se ponía el sol, escuchaba ruidos de construcción. El sonido de martillos, el crujido de madera siendo cortada, el raspar de palas contra la tierra. La gente pensó que eran los técnicos preparando el set, pero yo sabía la verdad. Eran los albañiles disfrazados, trabajando en la reconstrucción real. Una madrugada me levanté para ir al baño y vi luces tenues cerca de donde habían estado las casas destruidas. 4 siluetas se movían en la oscuridad cargando tabiques y mezclando cemento. Una de esas siluetas era inconfundiblemente Pedro Infante. Incluso en la penumbra reconocía su forma de moverse. Estaba trabajando con los obreros, cargando materiales como uno más, con las mangas enrolladas y el sudor brillando bajo la luz de las lámparas. Me quedé observando desde las sombras. Vi cómo Pedro ayudaba a levantar una viga pesada, cómo bromeaba con los trabajadores y cómo se detenía a revisar los planos. No estaba supervisando. Estaba construyendo con sus propias manos, haciendo el trabajo duro que nadie esperaría de una estrella de cine. Durante el día, Cantinflas mantenía su papel de distracte maestro. Organizaba juegos con los niños, contaba chistes interminables e improvisaba escenas cómicas que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago.
Cada vez que alguien preguntaba por Pedro, Cantinflas tenía una respuesta lista, que estaba ensayando diálogos, que había ido a Pachuca, que estaba descansando. Pero yo sabía que Pedro dormía apenas 3 o 4 horas cada noche. Empecé a notar las señales del cansancio en su rostro, las ojeras que el maquillaje intentaba cubrir, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía su taza de café en las mañanas, como a veces se quedaba callado con la mirada perdida. El día que realmente confirmó todo fue cuando vi a Cantinflas hacer algo extraordinario. Estábamos filmando una escena en la plaza y él pedía repetir las tomas una y otra vez por razones que parecían caprichosas. No, esa gallina se cruzó, decía, o el sombrero de don Pancho estaba torcido. La gente se reía pensando que era perfeccionismo, pero yo miraba hacia donde realmente observaba Cantinflas. Cada vez que pedía repetir una toma, la cámara quedaba apuntando en dirección contraria a donde los trabajadores descargaban materiales o movían escombros. Cantinflas estaba controlando las tomas no para perfeccionar la película, sino para asegurarse de que nadie filmara accidentalmente la construcción real que ocurría en el fondo. Era un director extraoficial, orquestando una danza compleja para mantener el secreto. En la tarde del 10º día, algo casi arruina todo. Llegó al pueblo un reportero de una revista de cine de la Ciudad de México. Alguien le había avisado que Cantinflas y Pedro Infante estaban filmando juntos y quería hacer un reportaje exclusivo. El pánico que vi en los ojos de don Ernesto fue inmediato. Yo estaba cerca cuando el reportero empezó a hacer preguntas. Quería saber de qué trataba la película, cuándo se estrenaría, quién era el director. Don Ernesto tartamudeaba respuestas vagas mientras Cantinflas aparecía como por arte de magia con esa sonrisa característica. Lo que Cantinflas hizo fue una clase magistral de distracción. Comenzó su rutina completa del peladito, hablando en su característico estilo enredado, llevando al reportero de un tema a otro sin dejarlo concentrarse. Lo invitó a comer, le presentó a todos, lo hizo reír hasta las lágrimas. Durante 3 horas mantuvo al reportero completamente entretenido y alejado de cualquier cosa que pudiera revelar la verdad. Para cuando el reportero se fue al atardecer, estaba tan confundido que apenas había tomado notas coherentes. Había fotografías de Cantinflas haciendo muecas, de los extras riendo, del supuesto set, pero nada que revelara la construcción secreta. Cuando el auto desapareció, vi a Cantinflas y a don Ernesto intercambiar una mirada de alivio profundo. Esa noche entendí algo más. No era solo un acto de generosidad, era también una operación casi militar en su precisión. Cada persona del equipo estaba ahí con un propósito real, proteger el secreto mientras la reconstrucción avanzaba. Las supuestas cámaras eran vigías. Los descansos para problemas técnicos eran tiempo para que los trabajadores movieran materiales sin ser vistos. Todo estaba coreografiado como una película, pero la verdadera película se estaba escribiendo en los cimientos de casas nuevas, en las paredes que se levantaban por las noches, en las esperanzas de familias que creían que la ayuda venía del gobierno cuando en realidad venía de 2 hombres que habían decidido usar su fama para el bien sin buscar nada a cambio. La tercera semana trajo consigo el momento más conmovedor que he presenciado. Era domingo y don Ernesto anunció que necesitaban grabar escenas en la iglesia después de la misa matutina. Yo llegué temprano para ayudar con el vestuario y encontré a Pedro Infante sentado solo en una de las bancas de atrás, con la cabeza inclinada y las manos juntas en oración. No estaba actuando. No había cámaras. Era un hombre hablando con Dios en la quietud de la mañana. Después de unos minutos, Pedro se levantó y al darse vuelta me vio. Por un segundo nuestros ojos se encontraron y en esa mirada vi cansancio, pero también una determinación férrea. Me sonrió y me preguntó mi nombre completo, cómo estaba mi familia y si el trabajo nos estaba ayudando. Le conté sobre Toñito, mi hermanito enfermo, y sobre cómo el dinero nos había permitido comprar sus medicinas. La forma en que Pedro escuchó mi historia me hizo sentir que era la persona más importante del mundo. Cuando terminé, me tomó de las manos con suavidad y me dijo algo que nunca olvidaré. Los niños son lo más importante que tenemos, esperanza. Todo lo que hacemos, todo el trabajo y el sacrificio, vale la pena si un niño puede tener un futuro mejor. La misa de ese domingo fue especial. Tanto Pedro como Cantinflas asistieron y se sentaron entre la gente del pueblo, no en lugares privilegiados sino mezclados con todos nosotros. El padre Justino habló sobre los ángeles que Dios envía disfrazados y sobre cómo a veces las bendiciones llegan de formas que no esperamos. Miré a Pedro y a Cantinflas y ambos tenían la vista fija en el altar.
Fue después de la misa cuando ocurrió algo que casi me hace llorar. Doña Carmela, una viuda anciana cuya casa había sido completamente destruida, se acercó a Pedro y a Cantinflas. Ella no sabía quién estaba realmente detrás de la ayuda, pero había escuchado que la productora había donado materiales para las familias afectadas. Tomó las manos de ambos hombres y entre lágrimas les dijo: «Bendito sea Dios que los trajo a nuestro pueblo. No saben cuánto bien han hecho con su presencia». Cantinflas, quien siempre tenía una broma lista, se quedó callado. Pedro abrazó a doña Carmela con ternura y le susurró algo que la hizo sonreír a través de sus lágrimas. Después supe que le había dicho: «El bien que se hace aquí lo hace la gente del pueblo, señora. Nosotros solo vinimos a contar su historia». Durante esa semana vi también el costo físico que todo esto estaba cobrando. Pedro desarrolló una tos que intentaba esconder. Cantinflas tenía ampollas en las manos por ayudar a cargar materiales cuando pensaba que nadie lo veía. Ambos habían perdido peso y las líneas de cansancio en sus rostros eran cada vez más marcadas. Pero nunca se quejaron. Una noche, mientras organizaba vestuario en la sacristía, escuché una conversación entre don Ernesto y otro de los productores. Hablaban sobre cómo Pedro y Cantinflas habían vendido propiedades personales para financiar la reconstrucción. Uno dijo: «Mario vendió su coche favorito, ese convertible azul que tanto amaba. Pedro empeñó su colección de guitarras. Y ninguno ha aceptado el pago de su última película porque ese dinero también es para acá». Me llevé las manos a la boca para no hacer ruido. No solo estaban donando dinero y tiempo, estaban sacrificando cosas que amaban, cosas que habían ganado con su trabajo, para ayudar a un pueblo que ni siquiera los conocía antes de su llegada. Ese nivel de generosidad parecía imposible, casi irreal, pero estaba ocurriendo frente a mis ojos. Al final de esa tercera semana, la primera casa reconstruida estaba casi lista. Era la de la familia González, que había perdido todo. La nueva casa era mejor que la anterior, más fuerte, más segura, construida para resistir futuras inundaciones. Y la familia no tenía idea de quienes habían financiado realmente su construcción. Esa noche, mirando la casa terminada bajo la luz de la luna, entendí algo fundamental sobre el verdadero heroísmo. Los héroes reales no usan capas ni buscan reconocimiento. Trabajan en silencio, sacrifican en secreto y encuentran su recompensa no en los aplausos, sino en el sueño tranquilo que viene de saber que hicieron lo correcto. Pedro Infante y Cantinflas estaban siendo héroes de la manera más pura posible. La cuarta semana casi termina en tragedia. Todo comenzó con un problema que nadie anticipó: las lluvias tempranas. El cielo se abrió una tarde con una tormenta tan violenta que parecía que Dios había decidido probar si el pueblo podría soportar otra inundación. El río empezó a crecer peligrosamente y el pánico se apoderó de todos. Yo estaba en el área de vestuario cuando escuché los gritos. La gente corría hacia el río y cuando llegué vi algo que me dejó sin aliento. El agua había comenzado a llevarse los materiales de construcción almacenados cerca de la orilla: costales de cemento, tablas de madera, varillas de acero. Todo lo necesario para terminar las casas que faltaban estaba siendo arrastrado por la corriente. Sin pensarlo dos veces, Pedro Infante se lanzó al agua. Varios hombres del pueblo gritaron que no lo hiciera, que era muy peligroso, pero él no escuchó. Se metió hasta la cintura en esa agua turbia y furiosa, agarrando materiales y pasándolos a los hombres que formaron una cadena humana. Cantinflas organizó a la gente gritando instrucciones, coordinando el rescate como si dirigiera una escena de película. Trabajaron durante 2 horas bajo la lluvia torrencial. Pedro se resbaló varias veces y una vez casi lo arrastra la corriente, pero Chuy logró agarrarlo del brazo y jalarlo de vuelta. Estaba empapado, cubierto de lodo, con la ropa desgarrada. Pero siguió trabajando hasta que el último costal de cemento estuvo a salvo. Cuando finalmente salió del río, temblando de frío y agotamiento, el pueblo entero estaba observando. Ya no podían ignorar lo obvio. Las cámaras que supuestamente habían estado filmando nunca se encendieron. Los materiales que Pedro arriesgó su vida para salvar no eran utilería de cine. Y la desesperación en su rostro no era la de un actor, sino la de un hombre viendo cómo se destruía algo por lo que había sacrificado tanto. Don Esteban se acercó a Pedro con una manta. Hubo un momento de silencio pesado, cargado de comprensión. La gente empezó a darse cuenta de lo que realmente había estado ocurriendo. Las miradas confundidas se convirtieron en lágrimas, los murmullos en un silencio reverente.
Fue doña Carmela quien habló primero. Se adelantó con sus pasos lentos, se paró frente a Pedro y simplemente dijo: «Usted no vino a filmar ninguna película, ¿verdad?». Pedro la miró con esos ojos cansados y no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Entonces doña Carmela hizo algo hermoso. Se arrodilló en el lodo frente a él. «No haga eso, señora, por favor». Pedro intentó levantarla, su voz rota por la emoción. «No merezco eso». Pero doña Carmela lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas y dijo: «Si usted no merece respeto, entonces nadie en este mundo lo merece». Uno por uno, los hombres y mujeres del pueblo empezaron a arrodillarse también. No como reverencia a una estrella de cine, sino como reconocimiento profundo a un ser humano excepcional. Cantinflas, quien había estado observando desde la distancia, tenía lágrimas corriendo por su rostro y no se molestó en ocultarlas. Pedro estaba abrumado. Le temblaban los hombros y finalmente se cubrió el rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. «Por favor, levántense. No hicimos esto por reconocimiento. Lo hicimos porque era lo correcto. Porque tenemos tanto y ustedes necesitaban ayuda. Porque creemos que todos merecemos un hogar digno». Don Esteban ayudó a Pedro a llegar a la casa donde se hospedaba. Esa noche hubo una reunión de emergencia en la presidencia municipal. Yo estaba ahí sirviendo café y escuché toda la conversación. Pedro y Cantinflas les explicaron su plan desde el principio. Como habían leído sobre la inundación en los periódicos y como les había roto el corazón que un pueblo entero estuviera sufriendo mientras ellos vivían en la abundancia. Explicaron que si lo hacían abiertamente, la prensa convertiría su generosidad en un circo mediático. «No queríamos que esto fuera sobre nosotros», dijo Cantinflas con seriedad inusual. «Queríamos que fuera sobre ustedes, sobre su comunidad recuperándose. Si la prensa se enteraba, la historia sería sobre dos actores haciendo caridad y no sobre un pueblo valiente reconstruyendo su vida». Don Esteban tenía lágrimas en los ojos cuando preguntó: «¿Y ahora qué hacemos?». «La gente ya sabe la verdad». Pedro y Cantinflas intercambiaron una mirada larga. Finalmente Pedro habló: «Les pedimos un favor. Déjenos terminar. Faltan 2 semanas para completar las últimas casas y reparar el molino y la iglesia. Y después, por favor, guarden nuestro secreto». El pueblo de San Jerónimo aceptó ese mismo día. Habría un pacto de silencio. Las últimas 2 semanas de la filmación fueron las más intensas y las más hermosas. Ahora que el pueblo conocía la verdad, la operación cambió por completo. Ya no había necesidad de fingir. Las cámaras falsas fueron guardadas y en su lugar aparecieron herramientas reales. Los técnicos de cine revelaron ser maestros de obra. Pero lo más conmovedor fue cómo el pueblo entero se unió al esfuerzo. Hombres que habían estado trabajando como extras ahora, trabajaban codo a codo con Pedro y Cantinflas en la construcción. Las mujeres, incluida mi madre, preparaban comida para todos los trabajadores. Los niños ayudaban cargando herramientas pequeñas. Era como si el pueblo entero se hubiera convertido en una familia gigante con un solo propósito. Yo seguía trabajando en lo que podía, pero ahora mi papel había cambiado. Me convertí en asistente de Pedro, llevándole agua, asegurándome de que comiera y curando las pequeñas heridas que se hacía trabajando. Una tarde, mientras le ponía ungüento en una ampolla en su mano, me atreví a preguntarle: «¿Por qué lo hace? ¿Por qué arriesga tanto por gente que no conoce?». Pedro dejó de trabajar y me miró con esos ojos profundos. «¿Sabes qué es lo más extraño, Esperanza? Que tú creas que es un sacrificio. Para mí es un privilegio. Tengo tanto, más de lo que jamás soñé cuando era un niño pobre en Sinaloa. ¿Qué clase de hombre sería si tuviera todo esto y no lo compartiera?». Luego añadió: «El dinero viene y va. Las casas, los coches, todo eso es temporal. Pero esto», señaló hacia las casas que se construían, «esto es eterno. Esto va a vivir en los corazones de estas familias por generaciones. Sus nietos van a crecer en estas casas y aunque no sepan quién las construyó, van a sentir el amor que se puso en cada ladrillo». Cantinflas también me habló una vez. «¿Sabes por qué hago comedia, Esperanza? Porque la risa es medicina para el alma. Pero hay momentos en que el alma necesita más que risa. Necesita esperanza, necesita un techo sobre su cabeza, necesita saber que no está sola». Me contó que cuando era joven había pasado hambre.
Conocía lo que era no tener dónde dormir. Cuando Dios me bendijo con el éxito, me dijo, hice un trato con Él. Le prometí que nunca olvidaría de dónde venía y que siempre ayudaría a quien estuviera donde yo estuve. Este pueblo me está dando la oportunidad de cumplir esa promesa. Durante esos días finales también vi momentos que me mostraron la verdadera dimensión de estos hombres. Una mañana, Pedro estaba trabajando en el techo de una casa cuando resbaló. Cayó desde unos 3 metros de altura y todos pensamos lo peor. Corrimos hacia él y cuando llegamos estaba adolorido pero entero, con el tobillo torcido. El doctor del pueblo dijo que necesitaba reposo. Pedro se negó. Faltan 5 días, dijo mientras el doctor le vendaba el tobillo. 5 días y estas familias tienen su hogar. Puedo aguantar 5 días. Y aguantó. Lo vi cojear durante esos 5 días, mordiéndose los labios para no quejarse, subiendo y bajando escaleras, cargando vigas. Nunca se detuvo. Cantinflas desarrolló una infección en la mano por un corte con una herramienta oxidada. La mano se le hinchó y tomó un color preocupante. También se negó a parar. Es solo una mano, bromeaba. Todavía me queda la otra. Y la boca para dar instrucciones. El penúltimo día, mientras trabajábamos en las reparaciones de la iglesia, presencié algo que me hizo llorar. Pedro estaba en lo alto del campanario, instalando la nueva campana que habían traído desde Pachuca. Era hermosa, de bronce pulido, mucho mejor que la vieja. Cuando la aseguraron y la probaron, su sonido llenó todo el valle. El pueblo entero se detuvo a escuchar. Era un sonido limpio y puro, como si el cielo mismo estuviera cantando. La gente salió de sus casas y se reunió en la plaza. Algunos lloraban, otros sonreían, todos simplemente escuchaban ese repique que anunciaba no solo las horas sino el renacimiento de una comunidad. Pedro bajó del campanario y se encontró rodeado por una multitud silenciosa. No dijeron nada. No tenían que hacerlo. Sus rostros expresaban todo. Pedro tampoco habló. Simplemente se quitó el sombrero, inclinó la cabeza en un gesto de respeto y caminó de regreso al trabajo. El último día de la supuesta filmación amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado. Era el 2 de agosto de 1952, un día que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Todos sabíamos que Pedro y Cantinflas se irían esa tarde, de vuelta a la Ciudad de México. Pero antes había algo que necesitaban hacer. Temprano en la mañana, don Ernesto reunió a todo el pueblo en la plaza. Las 12 familias que habían recibido casas nuevas estaban al frente, vestidas con su mejor ropa dominical. Había una atmósfera de celebración mezclada con tristeza, como en las bodas cuando la familia se alegra pero llora la despedida. Pedro y Cantinflas llegaron vestidos formalmente. Pero sus manos seguían mostrando las marcas del trabajo, callos, cortes sanados, uñas rotas. Esas manos de trabajadores los hacían infinitamente más hermosos que cualquier imagen de revista. Don Esteban dio un discurso corto. Habló sobre los milagros, sobre cómo a veces llegan disfrazados de producción cinematográfica. Habló sobre la generosidad y el sacrificio, sobre hombres que eligieron compartir su bendición con desconocidos. Habló con lágrimas corriendo por su rostro. Luego fue el turno de las familias. Una por una se acercaron a Pedro y a Cantinflas. No para pedir autógrafos, sino para abrazarlos como se abraza a hermanos. Vi a hombres fuertes llorar como niños. Vi a mujeres ancianas besar las mejillas de Cantinflas mientras susurraban bendiciones. Cuando llegó el turno de doña Carmela, llevaba algo envuelto en un rebozo. Lo desenvolvió con cuidado y reveló una imagen de la Virgen de Guadalupe, bordada a mano con hilos de colores brillantes. «Esto es lo único de valor que tengo», le dijo a Pedro. «Me llevó 10 años terminarlo. Por favor, acéptelo para que la Virgen lo proteja siempre». Pedro intentó rechazarlo, diciendo que era demasiado valioso. Pero doña Carmela insistió: «Usted me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Déjeme darle mi gratitud en la única forma que puedo». Pedro aceptó el bordado con manos temblorosas y lo abrazó contra su pecho. Vi lágrimas rodando por sus mejillas sin intentar ocultarlas. Cantinflas recibió regalos similares: rebozos tejidos a mano, sombreros de palma trenzados con amor, un zarape que 5 mujeres habían trabajado durante las noches. Cada regalo era sencillo pero invaluable porque representaba horas de trabajo, la ofrenda de gente que tenía poco pero quería dar todo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba.
El padre Justino salió de la iglesia cargando algo pesado cubierto con una sábana blanca. Lo llevó hasta el centro de la plaza donde había un pedestal de piedra. Con ayuda de algunos hombres, colocaron el objeto sobre el pedestal y quitaron la sábana. Era una placa de bronce, pero no tenía los nombres de Pedro Infante y Cantinflas grabados. En su lugar decía, en memoria de la generosidad anónima que reconstruyó San Jerónimo del Monte. Agosto de 1952. Que las futuras generaciones recuerden que el verdadero héroe no busca reconocimiento sino solo hacer el bien. El padre Justino explicó, ellos nos pidieron que nunca reveláramos quiénes fueron. Pero no podemos dejar que este acto sea olvidado. Esta placa honra no sus nombres sino su espíritu. Y ese espíritu vivirá en este pueblo para siempre. Pedro y Cantinflas se miraron uno al otro, claramente conmovidos. Cantinflas intentó hacer una broma, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Fue Pedro quien finalmente habló, dirigiéndose al pueblo entero. En 6 semanas ustedes nos han enseñado más sobre valentía y dignidad de lo que aprendimos en toda nuestra vida. Van a estar en nuestros corazones para siempre. Y les prometemos que este secreto se guardará. Cantinflas añadió, alguien una vez me dijo que el bien que haces regresa a ti multiplicado. No sé si eso es cierto, pero sé que ustedes nos han dado algo que ningún dinero puede comprar. Nos han recordado por qué vale la pena vivir. A media tarde llegó el momento de la despedida. Formamos 2 filas desde la plaza hasta donde estaban los coches. Cuando Pedro y Cantinflas caminaron entre nosotros, fue como un pasillo de honor. No aplaudimos ni gritamos. Simplemente inclinamos la cabeza en señal de respeto. Antes de subirse al automóvil, Pedro me buscó entre la multitud. Me llamó y se acercó. Esperanza, me dijo, tú sabes todo lo que pasó aquí. Fuiste testigo de todo. Algún día, cuando nosotros ya no estemos y cuando creas que es el momento correcto, cuenta esta historia. Pero hazlo cuando pueda inspirar a otros a hacer el bien, no para glorificarnos. Le prometí que lo haría. Pedro y Cantinflas subieron a sus coches y mientras se alejaban por el camino polvoriento, todo el pueblo se quedó parado hasta que desaparecieron. Y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Los años que siguieron a aquel verano de 1952 fueron de prosperidad para San Jerónimo del Monte. Las casas construidas resultaron ser tan sólidas que resistieron 3 inundaciones más sin daño alguno. El molino trabajó sin problemas durante 30 años. La iglesia con su nuevo campanario se convirtió en punto de referencia para toda la región. Pero más importante que todo eso fue el espíritu que aquellos 2 hombres dejaron en el pueblo. La gente de San Jerónimo aprendió algo fundamental, que cuando tienes poco pero lo compartes, te vuelves rico de formas que el dinero no puede medir. Inspirados por lo que presenciaron, empezaron a ayudarse mutuamente de maneras que antes no hacían. Yo guardé el secreto como prometí. Me casé con Roberto, un maestro que llegó al pueblo. Tuve 5 hijos y a cada uno, cuando cumplía 18 años, le contaba la historia. Era nuestra tradición familiar. El paso a la edad adulta venía acompañado del conocimiento del secreto y la responsabilidad de guardarlo. Mi hijo mayor, Pedro, nombrado así aunque mi esposo no sabía exactamente por qué, creció para ser médico. Instaló su consultorio en San Jerónimo cuando podría haberse ido a la ciudad. Atendía a pacientes que no podían pagar y nunca les cobraba. Mi hija María se convirtió en maestra y dedicó su vida a educar a los niños del pueblo. Durante esos años, seguí la carrera de Pedro Infante con el corazón dividido entre el orgullo y la tristeza. Lo veía en las películas cuando ocasionalmente bajábamos a Pachuca y me maravillaba de que ese hombre en la pantalla era el mismo que había visto cubierto de lodo y sudor, trabajando hasta el agotamiento. Cuando murió en el accidente aéreo de 1957, el pueblo entero entró en luto. Oficialmente llorábamos a una estrella de cine como lo hacía todo México. Pero en San Jerónimo sabíamos que habíamos perdido algo más. Habíamos perdido a un hermano, a un ángel que había caminado entre nosotros. Don Esteban organizó una misa especial y el padre Justino habló sobre ángeles que Dios llama de regreso cuando su trabajo está completo. Cantinflas continuó su carrera durante décadas más. Lo veía ocasionalmente en películas y me alegraba ver que seguía haciendo reír a la gente. Pero siempre me preguntaba si él también cargaba con la memoria de aquel verano, si miraba sus manos mientras actuaba y recordaba cuando las había usado para construir casas. Los años 80 trajeron cambios a San Jerónimo.
La carretera fue pavimentada y llegó electricidad las 24 horas. El pueblo creció, llegaron nuevas familias. Pero las 12 casas originales permanecieron firmes, habitadas ahora por la segunda generación de familias que no sabían la verdadera historia de sus hogares. Fue en 1993 cuando todo cambió. Cantinflas murió en abril de ese año y México entero se vistió de luto. Era el último de los dos ángeles y con su muerte sentí que una era completa había terminado. Tenía 57 años entonces y llevaba 41 años guardando el secreto. La promesa que le había hecho a Pedro resonaba en mi mente, contar la historia cuando ambos ya no estuvieran. Pero incluso entonces no me sentí lista. El mundo estaba cambiando tan rápido. Me pregunté si alguien realmente entendería o apreciaría lo que habían hecho. Durante los años siguientes, observé cómo el mundo se volvía más cínico. La bondad genuina parecía cada vez más rara, tratada con sospecha cuando aparecía. Roberto murió en 2002 y me quedé sola con el secreto. Mis hijos mayores ya lo sabían, pero habían hecho sus vidas en otros lugares. Solo María se había quedado en San Jerónimo. Ella y yo nos convertimos en las principales guardianas del secreto. A veces nos sentábamos en la plaza mirando la placa de bronce ahora muy gastada y hablábamos sobre si alguna vez deberíamos revelar la verdad. Mamá, me decía María, el mundo necesita saber que hubo hombres buenos. Los jóvenes de ahora son tan cínicos. Esta historia podría cambiar corazones. Yo asentía, pero algo me detenía. No era el momento todavía. En 2015, cuando tenía 79 años, llegó Sofía Ramírez, una cineasta joven de la Ciudad de México haciendo un documental sobre arquitectura tradicional. Se fascinó con las 12 casas antiguas y comenzó a hacer preguntas. Inevitablemente llegó hasta mí. La miré un largo rato y algo en mi interior se movió. Quizá era el momento correcto. Sofía, le dije, si te cuento la verdadera historia, prometes contarla con respeto. Ella asintió. Durante 3 días le conté todo. Cada detalle, cada conversación, cada momento de aquel verano. Ella grabó todo con su cámara, llorando una y otra vez. Sofía trabajó 2 años en su documental. Lo tituló El regalo del cielo, una historia sobre generosidad anónima. Nunca mostró fotos de Pedro o Cantinflas. Solo contó la historia a través de mis palabras. El documental se estrenó en 2017 y aunque no se hizo viral, tuvo un impacto profundo en quienes lo vieron. Recibí cartas de personas que habían visto el documental. Una mujer de Monterrey decidió usar su herencia para construir casas de forma anónima. Un hombre de Guadalajara empezó un programa de becas para estudiantes pobres sin que los beneficiarios supieran de dónde venía el dinero. Esas cartas me hicieron llorar de felicidad. La semilla que Pedro y Cantinflas plantaron en 1952 seguía germinando. Pero también hubo negatividad. Algunos críticos dijeron que la historia era demasiado idealista, probablemente exagerada. Nadie hace ese nivel de sacrificio sin motivos ocultos, escribió uno. Esos comentarios me dolieron, pero también me mostraron exactamente por qué esta historia necesitaba ser contada. El cinismo se había vuelto tan profundo que la gente ya no podía creer en la bondad genuina. Comencé a escribir mis memorias en 2018, a los 82 años. Cada mañana me sentaba en el mismo porche donde había visto partir a Pedro y Cantinflas y llenaba páginas con recuerdos. María me ayudaba cuando mis manos se cansaban. Era doloroso pero catártico, como si después de 66 años finalmente pudiera exhalar completamente. Mientras escribía, empecé a entender conexiones que no había visto antes. Me di cuenta de que aquel verano no solo cambió a San Jerónimo, me cambió a mí de formas fundamentales. La niña asustada de 16 años se había transformado en una mujer que dedicó su vida al servicio silencioso. Pedro y Cantinflas no solo construyeron casas, construyeron un modelo de cómo vivir con propósito. Mientras más escribía, más visitantes empezaban a llegar. El documental había despertado suficiente interés para que algunos curiosos hicieran el viaje. Venían a ver las casas, a tomar fotografías de la placa, a intentar imaginar cómo había sido todo. Algunos me buscaban para escuchar la historia de mis propios labios. Una pareja joven de España llegó en 2019. Habían visto el documental online y quedaron tan conmovidos que usaron sus ahorros de vacaciones para venir específicamente a conocer San Jerónimo. Al despedirse, el joven me dijo: «Señora Esperanza,
Gracias por preservar esta historia. Vinimos buscando playas, pero nos vamos con algo mucho más valioso, un modelo de cómo queremos vivir. 6 meses después recibí una carta de ellos. Habían vendido su piso en Madrid y usado el dinero para iniciar un programa de vivienda para refugiados. Fueron inspirados por 2 mexicanos. Escribieron: ahora nosotros queremos inspirar a otros. La cadena continúa. La pandemia de 2020 trajo una reflexión inesperada. Con el mundo detenido, María creó una página web sobre la historia de San Jerónimo. Subió fragmentos de mis memorias y el documental completo. La historia se volvió viral de una forma profunda. En 3 meses, más de 2 millones de personas habían visto el documental. Empezaron a llegar correos de todo el mundo. Una profesora de Japón usó la historia en su clase de ética. Un médico de Italia la compartió con sus colegas agotados durante lo peor de la pandemia. Una adolescente de Brasil me escribió diciendo que la historia la había salvado de la depresión. Pero el correo que más me conmovió vino de Michael, bisnieto de una de las familias que recibió casa en 1952. Su familia se había mudado a California en los años 70 y él creció escuchando sobre ángeles misteriosos. Al ver el documental, finalmente entendió qué había pasado. Actualmente dirijo una organización que construye casas para veteranos sin hogar, escribió. Todo comenzó con esa casa en San Jerónimo hace casi 70 años. Leí ese correo llorando. La cadena de bondad había viajado a través de océanos y generaciones. Respondí a Michael invitándolo a visitar. Vino en 2021 con su familia. Fue increíblemente emotivo. 4 generaciones de su familia se pararon frente a la casa original de su bisabuela. Michael caminó por las habitaciones con lágrimas, tocando las paredes como si pudiera sentir el amor construido en cada ladrillo. Papá, dijo su hija mayor, quiero hacer algo así. Quiero construir casas para la gente. Yo sonreí. Ese es el verdadero legado, no está en monumentos sino en corazones transformados. Durante ese tiempo también tuve oportunidad de hablar con un historiador de la UNAM que vino a verificar todos los detalles. Pasó 2 semanas investigando registros, entrevistando a otros ancianos. Cuando terminó me dijo, he verificado todo lo posible y todo coincide. Esto realmente pasó. Su validación académica le dio legitimidad ante los escépticos. Pero quizá el impacto más hermoso fue lo que pasó en San Jerónimo mismo. Los jóvenes del pueblo empezaron a ver su lugar con otros ojos. Un grupo liderado por mi bisnieto Alejandro inició un proyecto, reconstruir casas viejas exactamente como Pedro y Cantinflas lo habían hecho, en secreto y sin buscar crédito. Renovaron 5 casas en 2 años. En 2022, a mis 86 años, recibí una invitación inesperada. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas quería honrar la memoria de Pedro Infante y Cantinflas con un premio especial por su labor humanitaria secreta. Me invitaron como testigo principal para hablar en la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Mi primer instinto fue rechazar. Nunca había salido de Hidalgo, la ciudad me aterraba. Pero María insistió. Mamá, esta es tu oportunidad de honrar a Pedro y Cantinflas frente al mundo del cine. El viaje fue agotador. Ver la Ciudad de México por primera vez a los 86 años fue abrumador. Me hizo apreciar aún más la paz de San Jerónimo. La noche de la ceremonia me vestí con un traje tradicional de Hidalgo. Cuando llegamos al Palacio de Bellas Artes quedé sin palabras. Era el edificio más hermoso que había visto. Pensar que Pedro e Infante habían actuado en ese escenario me llenó de emoción indescriptible. El auditorio estaba lleno de gente importante del cine mexicano. Me sentía completamente fuera de lugar, una anciana simple en medio de toda esa sofisticación. Pero cuando me invitaron al escenario y miré a la audiencia, recordé por qué estaba ahí. Hablé durante 20 minutos. Les conté la historia sin adornarla. Describí a Pedro con las manos llenas de ampollas cargando tabiques. Hablé de Cantinflas trabajando toda la noche mezclando cemento. Les conté sobre el sacrificio, el cansancio, las lágrimas escondidas y la determinación inquebrantable. El silencio en el auditorio era absoluto. Pude ver personas limpiándose los ojos. Cuando terminé con las palabras de Pedro sobre salvar el pedacito de mundo que está frente a ti, hubo un momento de silencio antes de que estallara el aplauso. No era aplauso educado. Era algo más profundo, más sentido. Después de la ceremonia,
Actores famosos se acercaron a hablar conmigo. Una actriz muy conocida me tomó las manos y me dijo: «Señor Esperanza, usted nos ha recordado por qué elegimos esta profesión. No es por la fama o el dinero. Es para tocar corazones y cambiar vidas». Pero el momento más especial fue cuando me presentaron a los familiares de Pedro y Cantinflas. Sus hijos, nietos, algunos que no habían nacido cuando ocurrió lo de San Jerónimo. Una de las nietas de Cantinflas me abrazó llorando: «Gracias por preservar esta parte de mi abuelo. Sabíamos que era generoso, pero nunca conocimos esta historia». El hijo mayor de Pedro Infante me tomó de las manos con ternura que me recordó a su padre. «Mi papá murió cuando yo era muy joven», me dijo con voz quebrada. «Crecí con su leyenda, pero no con sus enseñanzas. Usted me ha dado un regalo invaluable. Me ha mostrado quién era realmente mi padre». Regresé a San Jerónimo exhausta, pero profundamente satisfecha. La ceremonia fue transmitida por Televisión Nacional y el video se volvió viral. De repente, millones de mexicanos conocían la historia. Pero con la atención también llegaron problemas. Turistas empezaron a llegar en números que nunca habíamos visto. Tuvimos que tomar medidas. El municipio creó reglas para el turismo. Se designaron horarios para visitas guiadas. Se pidió respeto por la privacidad de los residentes. Algunos comerciantes quisieron abrir tiendas de souvenirs. Tuvimos que reunirnos como comunidad y decidir qué tipo de atención queríamos. Después de mucha discusión, el pueblo decidió que aceptaríamos visitas, pero que no comercializaríamos la historia. No habría tiendas de recuerdos con la cara de Pedro o Cantinflas. No se cobraría entrada para ver las casas. Hacer dinero de esta historia, dijo don Felipe, sería traicionar exactamente lo que representa. A finales de 2022, algo inesperado empezó a suceder. Personas de toda América Latina comenzaron a compartir sus propias historias de generosidad anónima inspiradas por Pedro y Cantinflas. Un ingeniero en Colombia construyó un puente, pero se aseguró de que el crédito fuera para los trabajadores locales. Una maestra en Argentina usó su salario completo para comprar libros de forma anónima. Se creó un movimiento en redes sociales llamado #Generosidad Anónima, donde las personas compartían actos de bondad que presenciaban sin revelar quién los había hecho. Era lo opuesto a la cultura de redes sociales, donde todo se hace para ser visto. Este movimiento celebraba hacer el bien sin buscar crédito. María me mostraba estos posts y yo lloraba de felicidad. «Lo están entendiendo», le decía. «Finalmente están entendiendo que la verdadera bondad no necesita reflectores». La semilla plantada en 1952 seguía creciendo, echando nuevas raíces, produciendo nuevos frutos. San Jerónimo se había convertido en un pueblo donde la generosidad anónima era la norma. En marzo de 2023, recibí la visita de estudiantes de cine de la UNAM que querían hacer un proyecto sobre San Jerónimo. Pero su enfoque era diferente. No querían hacer un documental sobre Pedro y Cantinflas. Querían documentar el legado vivo de su acción, como la comunidad continuaba practicando generosidad anónima 70 años después. Pasaron 3 meses en el pueblo, filmando discretamente. Documentaron cómo los jóvenes renovaban casas en secreto. Capturaron momentos de personas ayudándose mutuamente sin esperar nada a cambio. Grabaron conversaciones donde los ancianos transmitían la filosofía de generosidad anónima a las nuevas generaciones. El resultado fue un documental de 2 horas llamado El legado vivo. En él, San Jerónimo se presentaba no como un museo de una historia pasada, sino como un modelo viviente de cómo las comunidades pueden funcionar cuando se priorizan los valores correctos. Fue seleccionado para el Festival de Cine de Guadalajara y ganó el premio a Mejor Documental. Lo que más me conmovió fue que apenas mencionaba a Pedro Infante y Cantinflas. Ellos aparecían brevemente al inicio como la chispa que encendió la llama, pero el resto se enfocaba en cómo esa llama se había mantenido viva por generaciones. Mostraba que el verdadero milagro no fue lo que pasó en 1952, sino lo que había continuado pasando desde entonces. Durante este tiempo mi salud comenzó a deteriorarse. A los 87 años mis fuerzas ya no eran las mismas. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, demasiado cansada para las actividades que antes hacía sin esfuerzo. Pero mi mente permanecía clara y mi corazón lleno de gratitud por haber vivido lo suficiente para ver el impacto completo. María y mis nietos comenzaron a prepararse para lo inevitable. Hablábamos abiertamente sobre mi muerte. Les di instrucciones específicas:
Un funeral simple, ningún lujo innecesario, y que cualquier dinero que la gente quisiera gastar en flores fuera donado a familias necesitadas. Quiero que mi funeral sea un último acto de generosidad anónima, les dije. Que la gente done en memoria mía, pero que las familias que reciban la ayuda nunca sepan de dónde vino. Mi familia lloró pero asintió, prometiendo honrar mis deseos. En julio de 2023, tuve que ser hospitalizada por problemas cardíacos. Pasé 2 semanas en el hospital de Pachuca y creí que era mi final. Pero mi cuerpo tenaz se negó a rendirse. Me recuperé lo suficiente para regresar a casa, aunque sabiendo que mi tiempo era limitado. Durante mi convalecencia, algo hermoso comenzó a suceder. Personas de todo México y más allá empezaron a enviar cartas y videos contándome cómo la historia había impactado sus vidas. No solo palabras, sino acciones concretas. Un abogado en Oaxaca dejó su práctica lucrativa para ofrecer servicios legales gratuitos a comunidades indígenas. Una doctora en Tijuana organizó clínicas móviles para migrantes. Cada historia venía con la misma frase, inspirado por San Jerónimo. Leer estas cartas desde mi cama me llenaba de una alegría que ninguna medicina podía proporcionar. Ver cómo aquella semilla había crecido en un árbol con ramas extendiéndose por todo el continente era más de lo que jamás había soñado. Un video en particular me conmovió hasta las lágrimas. Era de una niña de 8 años en la Ciudad de México. Con ayuda de sus padres, había organizado una colecta en su escuela para comprar materiales de construcción. Luego convenció a sus compañeros de pasar un sábado construyendo una casa para una familia. Al final del video, la niña decía, «Quiero ser como el señor Pedro y el señor Mario cuando sea grande. Quiero ayudar en secreto». Ese video circuló ampliamente y provocó que otras escuelas comenzaran proyectos similares. Se creó un programa educativo llamado Pequeños Constructores de Bondad, donde niños aprendían no solo matemáticas, sino también el valor de servir sin buscar reconocimiento. El programa se expandió a cientos de escuelas. En septiembre, el presidente de México anunció un programa nacional inspirado en San Jerónimo. Se llamaba Reconstruyendo México con Corazón y su objetivo era movilizar ciudadanos para ayudar a reconstruir comunidades afectadas por desastres. Lo interesante era que incluía un componente de anonimato. Los voluntarios podían trabajar sin identificación. Hubo escepticismo sobre si funcionaría. Los políticos están acostumbrados a poner sus nombres en todo. Pero para sorpresa de muchos, la opción anónima fue la más popular. Miles eligieron participar sin buscar crédito. El programa construyó o reparó más de 500 casas en su primer año. Pedro y Cantinflas estarían orgullosos. Noviembre de 2023 trajo consigo un frío inusual a las montañas. Mis 87 años pesaban más cada día y sabía que mi tiempo se acortaba. Pero había algo más que necesitaba hacer. Quería escribir cartas personales a los descendientes de Pedro Infante y Cantinflas, transmitiéndoles algo que solo yo podía darles. Una imagen íntima de sus padres y abuelos que no existía en ninguna película. Con manos temblorosas y ayuda de María, escribí 5 cartas largas. A cada descendiente le conté anécdotas específicas que revelaban el carácter de sus antepasados. Le escribí a la nieta de Cantinflas sobre cómo su abuelo se quedaba despierto hasta tarde asegurándose de que todos los trabajadores tuvieran suficiente agua y comida, como revisaba que las heridas de los hombres fueran limpiadas. Le escribí al hijo de Pedro sobre la noche que encontré a su padre rezando en la iglesia, rogándole a Dios que le diera fuerza para terminar lo que había comenzado. Tu padre, escribí, no solo era talentoso y carismático. Era profundamente humano, vulnerable, capaz de dudar de sí mismo, pero siempre comprometido a hacer lo correcto. Las cartas fueron entregadas en diciembre y recibí respuestas conmovedoras. La nieta de Cantinflas me llamó llorando, diciéndome que la carta le había dado una comprensión de su abuelo que ningún documental había logrado. Usted lo conoció como hombre, me dijo, no como leyenda. Ese es un regalo invaluable. Mientras tanto, el movimiento de generosidad anónima continuaba expandiéndose. Un grupo de empresarios mexicanos exitosos formaron un colectivo secreto llamado Los Constructores Silenciosos. Cada uno contribuía anónimamente a proyectos de infraestructura en comunidades pobres. En 2 años construyeron escuelas, clínicas y sistemas de agua en más de 50 comunidades. Lo extraordinario es que estos empresarios, acostumbrados a que su ego fuera alimentado constantemente, reportaban que trabajar anónimamente les traía una satisfacción más profunda que cualquier reconocimiento público.
Es adictivo de la mejor manera, dijo uno. Una vez que experimentas la pureza de dar sin recibir crédito, todo lo demás se siente vacío. En mi pueblo, la práctica de ayuda anónima se había vuelto tan natural que ya ni siquiera la llamábamos así. Era simplemente como vivíamos. Los jóvenes aprendían desde pequeños que cuando ves una necesidad, la atiendes sin fanfarria. Las familias enseñaban a sus hijos que la verdadera fuerza se mide en lo que haces cuando nadie te está mirando. En diciembre recibí una visita especial. Era Sofía Ramírez, la cineasta que había hecho el primer documental años atrás. Venía con una propuesta. Quería hacer una secuela, pero esta vez enfocada en mí, mi vida antes de 1952, lo que había hecho después, cómo había transmitido los valores a mi familia. Al principio rechacé rotundamente. Esto no se trata de mí, le dije. Nunca ha sido sobre mí. Soy solo la mensajera. Pero Sofía insistió. Señora Esperanza, su vida es testimonio de cómo una experiencia transformadora puede moldear todo lo que viene después. Es importante que las personas vean que la bondad no es solo un acto aislado, sino una forma de vivir. Accedí con la condición de que el documental enfatizara no mis acciones sino el principio, cómo presenciar bondad genuina puede cambiar la trayectoria completa de una vida. Sofía estuvo de acuerdo y comenzó a filmar. Durante las sesiones conté historias que nunca había compartido. Hablé sobre cómo después de 1952 nunca pude ver la pobreza de la misma manera. Como cada vez que veía a alguien sufriendo recordaba el compromiso de Pedro de salvar el pedacito de mundo frente a él. Cómo eso me llevó a una vida de servicio silencioso. Conté sobre las veces que Roberto y yo pasamos hambre para poder dar comida a familias más necesitadas. Sobre cómo vendimos nuestra única vaca para pagar la operación de un vecino. Sobre las innumerables veces que mis hijos preguntaban por qué no teníamos las cosas que tenían otros niños y yo les respondía que teníamos algo mejor. La alegría de saber que otros tenían lo necesario gracias a nuestra ayuda. Nunca fuimos ricos en posesiones materiales, le dije a la cámara, pero fuimos inmensamente ricos en propósito. Esa riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, en diferencias hechas, en amor compartido. Pedro y Cantinflas me enseñaron que esa es la única riqueza que importa. El proceso de filmación fue agotador, pero también catártico. Era como hacer un inventario final de mi vida, reflexionar sobre las decisiones tomadas. Me di cuenta de que no cambiaría nada. Cada sacrificio había valido la pena. Cada acto anónimo había sido su propia recompensa. Enero de 2024 llegó con los primeros indicios de primavera, pero también con la certeza de que mi invierno personal se acercaba a su fin. Mis momentos de lucidez se hacían más cortos y espaciados. Pero en uno de esos momentos claros, tuve una visita que me trajo una paz profunda. Era el padre Miguel, el párroco actual de San Jerónimo. Me ofreció los sacramentos finales y mientras lo hacía, me habló sobre el concepto teológico del cuerpo místico de Cristo, la idea de que todos estamos conectados y que las buenas obras de uno benefician a todos. Hermana Esperanza, me dijo, usted ha vivido este misterio. Los actos de bondad de Pedro y Cantinflas no solo ayudaron a 12 familias. Se expandieron como ondas en un estanque, tocando a millones. Cada persona inspirada por su historia ha extendido esas ondas aún más. Eso es el cuerpo místico en acción. Sus palabras me dieron un marco espiritual para algo que había sentido intuitivamente toda mi vida. No estamos separados. El bien que hacemos se multiplica de formas que nunca podemos rastrear completamente. Y la belleza está en que no necesitamos rastrearlo. Basta con saber qué importa. Después de que el padre Miguel se fue, pedí ver una última vez el documental de Sofía, el original de hace años. Mi familia lo puso en una laptop junto a mi cama. Mientras lo veía, con la perspectiva de quien está al final de su vida, me asombré de cómo todo estaba conectado. Cada persona entrevistada había sido transformada por la experiencia de 1952 o por su legado. Y cada una había transformado a otros a su vez. Era como ver un árbol genealógico no de familia sino de bondad, ramas extendiéndose en todas direcciones, cada una llevando el ADN espiritual de aquella decisión original. Esa noche tuve un sueño vívido. Estaba nuevamente en 1952, joven y fuerte, sirviendo café en el set. Pedro y Cantinflas estaban ahí, tal como los recordaba. Pero en el sueño podían ver el futuro, podían ver todo lo que su acción había desencadenado. Pedro me miró y me dijo, «Lo hiciste bien, muchachita.
Guardaste el secreto hasta el momento correcto. Contaste la historia para inspirar, no para glorificar. Ahora puedes descansar. Cantinflas añadió con una sonrisa. Y el mejor chiste es este: pensamos que estábamos ayudando a unas cuantas familias. Pero resultó que estábamos plantando un bosque entero. Desperté con lágrimas en los ojos, pero sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Sabía que era tiempo. Mi trabajo estaba completo. La historia había sido contada, los valores transmitidos, el legado asegurado. Podía partir tranquila. Llamé a María y le pedí que reuniera a la familia. Cuando todos estuvieron presentes, les hablé con lo que me quedaba de voz. He vivido una vida bendecida. Fui testigo de un milagro y pasé el resto de mis días intentando honrarlo. Ahora les toca a ustedes. Le pedí a Alejandro que continuara no solo los proyectos de generosidad anónima, sino también la documentación de estos actos. La historia necesita ser contada, le dije, pero siempre con el enfoque correcto: inspirar, no glorificar. A María le pedí que preservara mis memorias escritas, pero que no las publicara comercialmente. Que estén disponibles para quien las necesite, instruí, pero que nunca se vendan. El conocimiento que contienen no debe tener precio. A mis otros hijos les pedí que transmitieran a sus propios hijos y nietos no solo la historia sino la práctica. No dejen que esto se vuelva solo un cuento, les supliqué. Vivan estos valores. Enséñenlos con acciones. Y a mis bisnietos más pequeños les dije algo simple: recuerden siempre que las mejores cosas que pueden hacer son aquellas que nadie ve excepto Dios. Esa es la verdadera grandeza. Después de estas despedidas, dormí profundamente. En los días siguientes flotaba entre conciencia e inconsciencia. Pero incluso en esos estados alterados, sentía la presencia de mi familia, su amor rodeándome como cobijas calientes. Una tarde, mientras el sol poniente pintaba mi habitación con tonos dorados, abrí los ojos para ver a toda mi familia reunida. María sostenía mi mano. Mis hijos estaban al pie de la cama. Los nietos llenaban la habitación. Y en ese momento, mirándolos a todos, vi el futuro. Vi a mis bisnietos haciendo el bien en silencio. Vi sus propios hijos continuando la tradición. Vi una cadena ininterrumpida de bondad extendiéndose hacia generaciones que nunca conocería. Y supe que Pedro y Cantinflas estarían orgullosos. Los últimos días de marzo fueron un borrón de sueños y realidad entremezclados. Pero hubo momentos de claridad perfecta. En uno de esos momentos, abrí los ojos para ver algo que me llenó de asombro. La habitación estaba llena no solo de mi familia, sino de representantes de todas las 12 familias originales. Habían venido a despedirse, cada uno trayendo una pequeña piedra de sus casas. Para que lleve un pedazo de lo que ayudó a crear, explicó uno. Las piedras fueron colocadas en una bolsa de tela junto a mi almohada. Don Felipe, el residente actual de la casa de doña Carmela, habló por todos. Señora Esperanza, durante décadas nuestras familias vivieron en casas sin saber completamente su origen. Ahora que lo sabemos, entendemos que habitamos no solo estructuras, sino monumentos a la bondad humana. Gracias por guardar este secreto sagrado y gracias por compartirlo con el mundo. Intenté responder, pero mi voz ya casi no funcionaba. María, entendiendo mi frustración, me ofreció papel y pluma. Con mano temblorosa escribí: las casas fueron solo el principio. Lo que construyeron ustedes después, la comunidad de amor y servicio, eso es el verdadero monumento. Otra ventana de claridad se abrió en la primera semana de abril. Esta vez vi a Sofía junto a mi cama. Me contó que el segundo documental sobre mi vida estaba casi terminado y que quería compartir algo conmigo antes de que me fuera. Me mostró en su laptop comentarios de personas alrededor del mundo. Historias de actos de bondad inspirados por San Jerónimo llegaban desde Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá. La semilla había viajado literalmente alrededor del planeta. Pero lo que más me conmovió fue un proyecto especial que había documentado. En 10 países diferentes, grupos estaban construyendo casas para familias necesitadas usando exactamente el modelo de San Jerónimo: secreto, anónimo, hecho con amor. Ella había compilado sus historias. Señora Esperanza, me dijo Sofía con lágrimas, lo que usted ayudó a preservar no fue solo una historia bonita. Fue un manual operativo para cómo la bondad puede funcionar. Estas personas están literalmente siguiendo los pasos de Pedro y Cantinflas.
Y todo porque usted eligió contar esta historia. Escribí en mi papel, no fui yo. Fue Dios obrando a través de personas dispuestas. Sofía leyó mis palabras y asintió. Sí, dijo, pero usted fue una de esas personas dispuestas. Y eso importó. Mi último momento de verdadera claridad llegó en la tarde del 8 de abril. Toda mi familia estaba presente, como si supieran que era el momento. El padre Miguel estaba ahí también, rezando suavemente. María sostenía mi mano derecha, Alejandro mi izquierda. En ese momento, con una claridad que no había experimentado en semanas, pude ver mi vida completa desplegarse. Vi a la niña asustada sirviendo café a extraños famosos. Vi a la joven madre enseñando a sus hijos el valor del servicio. Vi a la anciana transmitiendo una historia sagrada a nuevas generaciones. Y vi el hilo dorado de propósito tejiendo todo junto. Miré a María y, usando lo que me quedaba de voz, susurré mis últimas palabras con claridad. Diles que valió la pena. Cada sacrificio, cada acto anónimo, cada momento de servir sin reconocimiento. Todo valió la pena. Esta es la vida que importa. María lloró pero asintió. Se lo diremos, mamá. El mundo entero lo sabrá. Cerré los ojos, en paz completa. Había hecho lo que Pedro me había pedido. Había contado la historia en el momento correcto, de la manera correcta. Había vivido los valores que enseñaba. Y ahora podía descansar. No morí esa noche, pero fue mi última comunicación significativa. Los días siguientes estuve en un estado de semiconciencia, rodeada siempre de amor pero ya no completamente presente. Mi cuerpo se aferraba a la vida con una tenacidad que sorprendió a los médicos. Y lo había. El 15 de abril, mientras yacía inconsciente, algo extraordinario sucedió en la plaza de San Jerónimo. Más de 2000 personas llegaron al pueblo espontáneamente. Habían leído sobre mi condición en redes sociales y sintieron el llamado de venir. No organizaron una vigilia ruidosa. Se sentaron en silencio en la plaza, cada uno reflexionando sobre cómo la historia había tocado sus vidas. Algunos compartían en voz baja sus propios compromisos de vivir con más generosidad. Otros simplemente oraban. Era una celebración silenciosa de bondad. Mi familia me contó después que mientras esa vigilia ocurría en la plaza, mi respiración se volvió más pacífica, como si supiera que el legado estaba seguro, que la cadena continuaría. Desperté por última vez en la madrugada del 18 de abril de 2024. El cielo comenzaba a iluminarse con los primeros indicios del amanecer. María dormía en una silla junto a mi cama, agotada por semanas de cuidado constante. No la desperté. Solo observé su rostro en el suave resplandor del amanecer y vi en ella toda la bondad que había tratado de enseñar. Sentí una paz absoluta. No había miedo, no había dolor, solo una profunda satisfacción. Había vivido 88 años completos. Había amado profundamente. Había servido consistentemente. Había sido testigo de un milagro y había pasado mi vida honrándolo. ¿Qué más podía pedir una persona? Mis ojos se cerraron suavemente y en ese espacio entre la vigilia y el sueño, tuve una última visión. Vi a Pedro Infante y a Cantinflas no como los había conocido en 1952, sino como eran en su esencia eterna. Estaban de pie en las montañas sobre San Jerónimo, mirando hacia abajo con sonrisas de profunda satisfacción. «Bienvenida a casa, muchachita», dijo Pedro con esa voz cálida que reconocería en cualquier parte. Cantinflas añadió con su característico humor: «Tardaste suficiente. Estábamos esperando para escuchar el resto de la historia». Y entonces comprendí. Mi historia no había terminado. Era solo un capítulo en una historia mucho más grande que continuaría escribiéndose por generaciones. Partí en paz absoluta mientras el sol salía sobre las montañas de Hidalgo, el mismo sol que había visto nacer cada día de mi larga vida. Mi último aliento fue tan suave que María no se dio cuenta de inmediato. Cuando finalmente abrió sus ojos y se dio cuenta de que me había ido, no hubo gritos ni pánico. Solo lágrimas tranquilas y una oración de gratitud. Mi funeral, como había pedido, fue simple. No hubo flores costosas, sino donaciones a familias necesitadas. No hubo elogios largos, sino historias compartidas de cómo mi vida había tocado a otros. Y más importante, no fue un evento para glorificarme, sino para celebrar los principios que había vivido. Pero lo que mi familia no esperaba fue la magnitud de la respuesta.
Miles de personas llegaron a San Jerónimo para el funeral. Personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de 1952, por los documentales, por el movimiento de generosidad anónima. Vinieron no como fanáticos, sino como familia espiritual, unidos por valores compartidos. Durante el servicio, el padre Miguel habló sobre cómo una vida bien vivida es su propio monumento. Esperanza Montes de Oca, dijo, nunca buscó fama ni reconocimiento. Pero su impacto se siente en cada rincón de este pueblo y se extiende a rincones del mundo que nunca visitó. Eso es lo que significa vivir con propósito. Después del servicio, algo hermoso sucedió espontáneamente. Las personas comenzaron a compartir en voz alta compromisos de generosidad anónima que harían en mi memoria. Un empresario prometió construir una escuela en una comunidad pobre. Una doctora se comprometió a ofrecer servicios médicos gratuitos por un año. Un grupo de estudiantes prometió renovar casas de ancianos. Cada compromiso comenzaba con las mismas palabras. En honor a Esperanza, y a Pedro, y a Cantinflas, y a todos los que eligen hacer el bien en silencio. Era como si mi muerte hubiera encendido un fuego renovado de compromiso con estos valores. Me enterraron en el cementerio de San Jerónimo, en una tumba simple sin ornamentos elaborados. La lápida que Alejandro diseñó decía simplemente, Esperanza Montes de Oca, 1936 a 2024. Testigo de bondad, maestra de servicio, guardiana de una historia sagrada. Pero junto a la lápida, Alejandro colocó algo más, una placa pequeña con una cita que yo había dicho, la verdadera grandeza no está en hacer cosas grandes que todos vean, sino en hacer cosas pequeñas con gran amor cuando nadie está mirando. En los meses después de mi muerte, la Fundación El Regalo del Cielo que Alejandro había establecido comenzó su trabajo en serio. Facilitaron proyectos de construcción anónima en 15 comunidades durante el primer año. Cada proyecto seguía el modelo exacto de San Jerónimo, secreto, amoroso, enfocado en necesidades reales. El segundo documental de Sofía se estrenó 6 meses después de mi muerte y se convirtió en el más visto en la historia del cine documental mexicano. Pero su éxito no fue medido en taquilla, sino en vidas cambiadas. Generó cientos de proyectos similares alrededor del mundo. San Jerónimo se transformó en un destino de peregrinaje para personas buscando inspiración para vivir con más propósito. Pero el pueblo, fiel a sus valores, nunca se comercializó. Solo un pueblo que vive sus valores diariamente y da la bienvenida a visitantes sinceros. Las 12 casas originales fueron declaradas Patrimonio Cultural por acuerdo comunitario. Serán preservadas para siempre como monumentos vivientes no a 2 hombres sino a un ideal, que es posible vivir para algo más grande que uno mismo. Y la historia, mi historia, la historia de Pedro y Cantinflas y San Jerónimo, continúa siendo contada. No como un cuento de hadas del pasado, sino como un manual operativo para el presente. Cada vez que alguien elige ayudar sin buscar crédito, cada vez que alguien da en silencio, cada vez que alguien vive para servir en lugar de ser servido, la historia se cuenta nuevamente. En el primer aniversario de mi muerte, San Jerónimo organizó un evento especial. No fue una celebración de mi vida, sino una celebración de los valores que había ayudado a preservar. Durante 24 horas, personas de todo el pueblo y visitantes de fuera compartieron historias de actos de bondad que habían presenciado o realizado en el año anterior. Lo que surgió fue un tapiz extraordinario de humanidad en su mejor expresión. Una maestra que había usado su aguinaldo para comprar útiles escolares anónimamente. Un doctor que había operado gratuitamente a un niño con deformidad. Un grupo de jóvenes que había construido un parque en un barrio olvidado sin firmar su obra. Alejandro compiló todas estas historias en un libro digital que tituló Los Herederos del Secreto. El libro no menciona nombres, solo acciones. Es un recordatorio vivo de que el legado de Pedro y Cantinflas no está en placas de bronce, sino en corazones que eligen el servicio sobre el ego. Mi familia también estableció una tradición anual. Cada 2 de agosto, la fecha en que Pedro y Cantinflas partieron de San Jerónimo en 1952, organizan lo que llaman el Día del Silencio Generoso. Durante ese día, las personas realizan actos de bondad pero con una regla, no pueden hablar de ellos durante al menos un mes. La idea es simple pero poderosa. Entrenar el músculo de hacer el bien sin buscar validación inmediata. El primer año, participaron unas 50 personas. Para el tercer año, más de 1000 personas de diferentes partes de México y otros países participaban. Los actos realizados ese día han incluido desde pagar deudas de familias hasta construir casas,
siempre en completo anonimato. Las escuelas en San Jerónimo y regiones circundantes han incorporado la historia en su currículo. Pero no como una lección de historia, sino como una clase de ética viviente. Los estudiantes aprenden no solo qué pasó, sino cómo aplicar esos principios en sus propias vidas. Un programa particularmente exitoso se llama Constructores Secretos Juveniles. Estudiantes de secundaria y preparatoria son entrenados en habilidades de construcción básica y luego organizados para proyectos comunitarios anónimos. En 5 años, estos jóvenes han renovado más de 100 casas de ancianos y personas con discapacidad. Lo hermoso del programa es que los jóvenes reportan que la experiencia los cambia profundamente. Al principio quería que la gente supiera que era yo, confesó un estudiante de 17 años en una entrevista anónima. Quería el reconocimiento. Pero después de hacerlo sin que nadie supiera, descubrí una satisfacción más profunda. Me di cuenta de que estaba haciendo el bien por las razones correctas. La historia también ha inspirado cambios en políticas públicas. Varios estados de México han implementado programas de infraestructura que incluyen opciones de anonimato para donantes y voluntarios. La Ciudad de México tiene ahora un fondo anónimo de vivienda donde personas pueden contribuir para construcción de casas sin que sus nombres sean revelados. Universidades han comenzado a estudiar el fenómeno de San Jerónimo desde perspectivas sociológicas, psicológicas y económicas. Un estudio de la UNAM encontró que las comunidades que practicaban generosidad anónima sistemáticamente tenían niveles más altos de confianza social, menos crimen y mejor salud mental colectiva que comunidades comparables. Los resultados han provocado debates interesantes. Algunos argumentan que el anonimato en la caridad dificulta la rendición de cuentas. Otros responden que para actos individuales de bondad persona a persona, el anonimato purifica la intención de maneras que estructuras formales no pueden. Empresas también han empezado a adoptar elementos del modelo. Algunas compañías mexicanas han creado programas de servicio comunitario donde los empleados pueden contribuir tiempo o dinero de forma anónima. Los resultados han mostrado que cuando se remueve el elemento de reconocimiento público, las contribuciones tienden a ser más auténticas y sostenidas. Internacionalmente, la historia de San Jerónimo ha resonado particularmente en culturas que tradicionalmente valoran la humildad sobre la autopromoción. En Japón, por ejemplo, el concepto se alineó perfectamente con su tradición de Tokumei Kiv, donación anónima. Grupos japoneses han visitado San Jerónimo para aprender directamente de la comunidad. Pero quizá el impacto más significativo ha sido el más difícil de medir, el cambio en corazones individuales. Las cartas que continúan llegando a la familia hablan de personas que reevaluaron sus prioridades después de conocer la historia. Un ejecutivo que dejó un trabajo estresante y bien pagado para enseñar en escuelas rurales. Una jubilada que decidió usar su pensión para becas anónimas. Cada historia es única, pero todas comparten un hilo común. El descubrimiento de que una vida de servicio silencioso es más satisfactoria que una vida de acumulación y reconocimiento. Es la lección que Pedro y Cantinflas enseñaron hace más de 70 años y que continúa transformando vidas hoy. En el 5º aniversario de mi partida, algo extraordinario sucedió que hubiera hecho sonreír a Pedro y Cantinflas. Un grupo de celebridades mexicanas contemporáneas, actores, cantantes y deportistas famosos, anunciaron la creación de un colectivo llamado Los Ángeles Silenciosos. La idea era simple: usar su fama y recursos para hacer el bien de forma anónima, siguiendo exactamente el modelo de 1952. Cada miembro se comprometía a dedicar una parte significativa de sus ingresos y tiempo a proyectos de servicio comunitario, pero con la condición absoluta de nunca buscar publicidad por ello. Lo revolucionario del concepto era que iba directamente contra la cultura de celebridades moderna, donde cada acto de caridad es fotografiado, publicado y usado para construir marca personal. Algunos críticos dijeron que era imposible, que las celebridades nunca podrían resistir el impulso de autopromoción. Pero 5 años después, el colectivo había facilitado más de 200 proyectos. Escuelas construidas, clínicas equipadas, comunidades reconstruidas después de desastres naturales. Y mientras ocasionalmente se filtraban rumores sobre quién estaba involucrado, el grupo mantenía un silencio oficial sobre su membresía y actividades. Un miembro del colectivo, en una entrevista anónima, explicó la filosofía: pasamos nuestras vidas buscando que nos vean, que nos aplaudan, que nos validen. Es agotador y vacío. Hacer este trabajo sin cámaras, sin prensa, sin fanfarria, nos ha reconectado con por qué quisimos ser artistas en primer lugar, para tocar corazones, no para alimentar egos.
La existencia del colectivo también provocó un debate interesante en medios de comunicación. Algunos periodistas argumentaban que tenían derecho a investigar y reportar sobre las actividades del grupo. Otros defendían el derecho de las celebridades a hacer el bien en privado. El debate tocaba cuestiones fundamentales sobre privacidad, transparencia y los propósitos de la caridad. Mientras tanto, San Jerónimo mismo había evolucionado de maneras que honraban su historia. El pueblo se había convertido en un centro de capacitación para lo que llamaban liderazgo humilde. Personas de toda América Latina venían para talleres de una semana donde aprendían no solo teoría sino práctica de servicio anónimo. Los talleres incluían componentes prácticos. Los participantes pasaban días trabajando en proyectos comunitarios en pueblos cercanos, siempre de forma anónima. Aprendían habilidades de construcción, organización comunitaria y, más importante, la disciplina interior de servir sin buscar crédito. Graduados de estos talleres habían regresado a sus comunidades y replicado el modelo. En toda América Latina surgieron pequeños San Jerónimos, pueblos y barrios que adoptaron la filosofía de generosidad anónima como un valor central de su comunidad. Un caso particularmente conmovedor fue el de Villa Esperanza, un barrio marginal en las afueras de Guatemala City. Después de que varios líderes comunitarios asistieran a los talleres en San Jerónimo, regresaron y organizaron a su comunidad. En 3 años, transformaron su barrio de uno de los más peligrosos a uno de los más cohesionados de la ciudad, todo a través de actos sistemáticos de servicio mutuo anónimo. La transformación llamó la atención internacional. Sociólogos y urbanistas llegaron a estudiar el fenómeno. Lo que encontraron fue que cuando las personas ayudan a sus vecinos sin buscar crédito, se crea un ambiente de confianza y reciprocidad que es difícil de lograr por otros medios. La gente comenzó a sentir que su comunidad los cuidaba, lo que a su vez los hacía querer cuidar de la comunidad. El modelo también demostró ser sorprendentemente efectivo para combatir problemas sociales complejos. En Villa Esperanza, la violencia de pandillas disminuyó dramáticamente. Los investigadores teorizaron que cuando los jóvenes veían adultos sirviendo desinteresadamente, cambiaba su percepción de cómo funcionaba el mundo. El poder ya no venía de intimidar, sino de servir. Instituciones académicas comenzaron a incorporar estos hallazgos en sus programas. Escuelas de trabajo social, desarrollo comunitario y administración pública empezaron a enseñar el modelo San Jerónimo como una estrategia legítima para desarrollo comunitario. Pero no todo fue aceptación. Hubo y sigue habiendo críticas válidas. Algunos argumentan que el énfasis en anonimato puede usarse para evitar rendición de cuentas. Otros señalan que en estructuras formales de caridad, la transparencia es necesaria para prevenir fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Los defensores del modelo responden que hay espacio para ambos enfoques. Las grandes organizaciones de caridad necesitan transparencia y rendición de cuentas. Pero para actos individuales de servicio y para construcción de comunidad a nivel local, el anonimato puede ser poderoso y transformador. Esta tensión entre transparencia y anonimato, entre rendición de cuentas y pureza de intención, continúa siendo un tema de debate saludable. Y quizá eso es apropiado. Pedro y Cantinflas no ofrecieron una fórmula perfecta para toda situación. Ofrecieron un ejemplo de cómo 2 personas con recursos decidieron usarlos con humildad y amor. El desafío para cada generación es adaptar esos principios a sus propias circunstancias. 10 años después de mi partida, en 2034, la familia organizó un evento especial para conmemorar lo que habría sido mi cumpleaños número 98. Pero en lugar de una celebración tradicional, organizaron lo que llamaron el Festival de las Historias Silenciosas. Durante 3 días, San Jerónimo se llenó de personas de todo el mundo que venían a compartir historias de generosidad anónima que habían presenciado o realizado. No había escenario principal ni oradores estrella. En cambio, había docenas de círculos pequeños donde las personas se sentaban y compartían en grupos íntimos. Las historias eran extraordinarias en su diversidad, pero unificadas en su tema. Un agricultor de Vietnam que había ayudado secretamente a familias vecinas durante una sequía. Una doctora de Alemania que había dedicado sus vacaciones durante 20 años a operar gratuitamente en África, siempre negándose a ser identificada. Un grupo de jubilados en Argentina que habían restaurado parques públicos en barrios pobres sin firmar su trabajo. Pero quizá la historia más conmovedora vino de una mujer joven de Siria. Había sido refugiada, llegando a México sin nada después de que su familia fuera destruida por la guerra. En su momento más desesperado,
Una familia mexicana la había acogido, le había dado techo, comida, ayuda para aprender español. Nunca supieron que ella había sobrevivido, nunca la buscaron para reconocimiento. Años después, ahora establecida como doctora en la Ciudad de México, ella había dedicado su vida a ayudar a otros refugiados exactamente de la misma manera, en silencio, sin buscar gratitud. Esa familia me salvó la vida, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, pero no puedo agradecerles porque no sé quiénes fueron. Así que agradezco ayudando a otros como ellos me ayudaron. Su historia capturó perfectamente el espíritu de lo que Pedro y Cantinflas habían iniciado. El bien que hace se multiplica no porque busques que se multiplique, sino porque inspira a otros a hacer lo mismo. Es una cadena que se perpetúa no a través de reconocimiento, sino a través de ejemplo. Durante el festival, Alejandro anunció la creación de un archivo digital llamado El Océano Invisible. Sería un repositorio de historias de generosidad anónima de todo el mundo, documentadas pero sin nombres, fechas o lugares específicos. La idea era crear un registro del bien que se hace en silencio, no para glorificar a individuos, sino para inspirar a futuros actos. El archivo comenzó con 1000 historias y creció rápidamente. En 5 años tenía más de 50.000 entradas. Se convirtió en un recurso usado por maestros, líderes comunitarios, consejeros y cualquiera que necesitara recordar que la bondad genuina existe. Académicos comenzaron a usar el archivo para estudios. Un análisis de las historias reveló patrones interesantes. Los actos de generosidad anónima tendían a ocurrir más frecuentemente en comunidades con fuertes lazos sociales. Las personas que habían sido beneficiarias de bondad anónima eran significativamente más propensas a ayudar a otros de la misma manera. Y quizá más sorprendente, las personas que practicaban generosidad anónima reportaban niveles más altos de satisfacción de vida que aquellas que hacían caridad pública. Este último hallazgo provocó más investigación. Psicólogos teorizaron que cuando ayudas sin buscar reconocimiento, evitas lo que llaman la trampa del ego. Hacer el bien se convierte en su propia recompensa en lugar de un medio para obtener validación externa. Esto crea una satisfacción más profunda y duradera. Las implicaciones eran significativas. Sugería que la epidemia moderna de insatisfacción y búsqueda constante de validación en redes sociales podría ser contrarrestada, al menos parcialmente, por prácticas de generosidad genuinamente anónima. Algunos terapeutas comenzaron a prescribir actos de bondad anónima como parte del tratamiento para depresión y ansiedad. Los resultados preliminares fueron prometedores. Pacientes reportaban que realizar actos de servicio secreto les daba un sentido de propósito y conexión que la terapia conversacional sola no podía proporcionar. Instituciones religiosas también encontraron en la historia de San Jerónimo una resonancia profunda. Muchas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de dar sin buscar recompensa. La historia de Pedro y Cantinflas proporcionaba un ejemplo moderno y accesible de este antiguo principio. Iglesias, sinagogas, mezquitas y templos comenzaron a incorporar misiones silenciosas en sus programas. Grupos de feligreses se organizaban para proyectos de servicio con la condición explícita de no identificarse como provenientes de su congregación. El objetivo era servir por amor puro, no para reclutar o impresionar. Un rabino en Buenos Aires explicó: nuestras escrituras nos enseñan sobre el valor de la tzedaká oculta, la caridad secreta. Pero en la práctica moderna, casi toda nuestra ayuda venía con placas y reconocimientos. La historia de San Jerónimo nos recordó lo que nuestros sabios siempre supieron: el mejor dar es aquel que preserva la dignidad del receptor y la humildad del donante. Ahora, mientras escribo estas palabras finales desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio, mirando hacia atrás a la cadena completa de eventos que comenzó con un telegrama en mayo de 1952, puedo ver el diseño completo con una claridad que no era posible en vida. Pedro Infante y Cantinflas no sabían que estaban plantando una semilla que crecería en un bosque. Simplemente vieron una necesidad y decidieron atenderla de la manera más pura posible. Yo no sabía que guardar su secreto durante 72 años y luego contarlo en el momento correcto inspiraría un movimiento global. Simplemente intenté honrar una promesa. Y ahora, décadas después de que los tres hayamos partido de este mundo, el impacto continúa expandiéndose de formas que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Las 12 casas en San Jerónimo siguen firmes, habitadas ahora por la 5ª generación de familias. Los niños que crecen en ellas escuchan historias sobre su origen especial, historias que sus padres les contaron y que ellos contarán a sus propios hijos.
Pero esas casas son solo símbolos. El verdadero legado vive en millones de actos de bondad realizados en silencio alrededor del mundo cada día. Vive en el agricultor que ayuda a su vecino sin buscar crédito. En la maestra que usa su propio dinero para útiles escolares sin decirle a nadie. En el médico que trata pacientes gratis fuera de horario. En los jóvenes que construyen parques en barrios olvidados sin firmar su trabajo. Vive en cada persona que ha decidido que la verdadera grandeza no está en ser visto sino en ver a otros. Que ha comprendido que el poder real no viene de acumular sino de compartir. Que ha descubierto que la satisfacción más profunda no proviene de aplausos sino de servir con amor puro. La historia de San Jerónimo se ha convertido en algo más grande que Pedro, más grande que Cantinflas, más grande que yo. Se ha convertido en un recordatorio viviente de que cada persona tiene la capacidad de cambiar el mundo sin buscar que el mundo lo note. Ahora tú conoces esta historia completa. Conoces cómo dos de los hombres más famosos de México eligieron usar su fama para hacer el bien sin buscar más fama. Conoces cómo un pueblo aprendió que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en amor compartido. Conoces cómo una semilla de bondad plantada hace más de 70 años continúa dando fruto hasta hoy. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? No necesitas ser famoso para hacer diferencia. No necesitas ser rico para cambiar vidas. Solo necesitas estar dispuesto a ver las necesidades frente a ti y actuar sin buscar aplausos. Solo necesitas elegir el servicio sobre el ego, el amor sobre el reconocimiento, el bien silencioso sobre la virtud performativa. Porque al final, cuando tu propia vida llegue a su fin, lo único que importará no será cuánto reconocimiento recibiste, sino cuánto amor diste. No será cuántas personas sabían tu nombre, sino cuántas vidas tocaste. No será lo que acumulaste, sino lo que compartiste. Esta es la lección de San Jerónimo. Esta es la verdad que Pedro y Cantinflas vivieron. Y esta es la invitación que te extiendo ahora, desde más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Sé el siguiente eslabón en esta cadena de bondad. Encuentra tu propio San Jerónimo, tu propia oportunidad de plantar semillas de generosidad que crecerán mucho después de que te hayas ido. Y cuando lo hagas, recuerda, no se trata de ti. Nunca se trata de ti. Se trata del amor que pasa a través de ti hacia otros. Ese es el verdadero regalo del cielo. No las casas de ladrillo y madera que Pedro y Cantinflas construyeron. No la historia que yo preservé. Sino la capacidad que cada ser humano tiene de elegir la bondad sobre el egoísmo, el servicio sobre la búsqueda de estatus, el amor silencioso sobre la gloria ruidosa. Que Dios te bendiga, querido lector. Que encuentres tu propia forma de ser luz anónima en la oscuridad de alguien más. Y que cuando tu tiempo llegue a su fin, puedas mirar hacia atrás con la satisfacción de saber que viviste para algo más grande que tú mismo. Porque eso, al final, es lo único que realmente importa. La historia continúa. Y ahora tú eres parte de ella.